Bueno, pues estamos aquí en Tequisquiapan, este 15 de abril del 2016, con la señora Tere Cepeda, que amablemente nos ha recibido en su casa, y nos va a hablar sobre un personaje que dentro de lo que es el contactismo mexicano es muy importante. Y me estoy refiriendo, en este caso, a la señora María Cristina de Leguízamo. Señora Tere, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa, por compartirnos todos sus conocimientos acerca del biomagnetismo y sus consejos prácticos para nuestras vidas. ¿Podría usted narrarnos, describirnos, platicarnos sobre cómo fue su primer contacto con Cristina, por favor? Bueno, mi mamá, mi hermana y yo nos reuníamos con algunas personas en el Distrito Federal porque había una sanadora que también en paz descanse, se llama Carmen Mora Vivanco, y con ella nos juntábamos porque había una sanación, como que ella era un medium. Y entonces yo originalmente llegué con una depresión muy fuerte, y el primer día que salí de esa sanación con la medium, salí contenta, cantando, cuando siempre permanecía triste. Entonces, bueno, eso me dio mucho gusto. Llevé a mi mamá, a mi hermana y a toda la gente que podía con Carmen Mora. Y estando ahí, alguien nos invitó a la Jusco a ver a Cristi. Y cuando llegamos, pues había otras personas, no muchos, pero estaba la mamá de Héctor Suárez, estaba Pepita Gómez. Héctor Suárez a mí no me tocó que asistiera, pero también pertenecía a ese grupo. Y había gentes muy importantes como Ken Smith y gente que yo me imaginaba que por su nivel social, cultural y pues porque eran informadores de radio y esto, pues nunca los iba yo a conocer, y ahí pues éramos compañeros de clase. Y Cristi daba la clase de una manera muy sencilla, porque ella en general nos decía que ella había sido un contacto de los hermanos mayores o extraterrestres, porque ella era del campo, y ella siempre mencionaba que cuando las personas leemos libros nos vamos haciendo mentalmente una programación y ya no somos pues vírgenes en el sentido mental, ¿verdad? Y como ella sabía leer y escribir muy poco, la habían escogido por ser muy sencilla. O sea, la sencillez era el motivo por el que la escogieron, y nos contaba que ella era de un pueblo de Acapulco, el nombre exactamente no lo recuerdo, pero que en ese lugar ella era una niña muy libre, porque así eran los niños en su lugar de origen, y ella podía ir a la costa o irse a donde hubiera árboles y jugaban, pero a ella le gustaba irse sola muchas veces, y nos contaba que en esos como juegos en los que ella salía de su casa, en alguna ocasión la habían llevado pues unas personas que ella no sabía ni quiénes eran, y que después ya le dijeron que eran extraterrestres. En esa ocasión, cuando ella relata eso, las personas que lo llevaron todavía, ella era niña, era joven. Ella era niña, porque ya cuando ella creció dejó de estar en ese lugar porque se casó con un militar, y con su esposo tuvo 2 hijos, pero su matrimonio no funcionó porque él era muy estricto y con una cultura militar que ella no estaba acostumbrada. Ella era siempre muy libre en muchos aspectos. Entonces, cuando yo la conocí, ella ya estaba separada del esposo,
y tenía 2 hijos que casi no veíamos porque el día de la clase ellos llegaban más tarde cuando ya había terminado la clase, porque el lugar donde daba la clase pues, era parte de su casa y nosotros invadíamos esos espacios. ¿Y qué recuerda de esas clases, señora Tere? Bueno, muchas cosas para mí eran desconocidas porque ella hablaba de extraterrestres y a veces sacaba apuntes o mapas y cosas que pues yo realmente no conocía, pero me parecía interesante que los extraterrestres nos mandaran algunas cosas o algunas enseñanzas para crecer, ¿no? Como que ellos se preocupaban por nosotros, y también en alguna ocasión mencionó que así como había extraterrestres buenos, pues también había algunos malos, que teníamos que ser en ese sentido pues muy observadores, no porque fueran extraterrestres ya nos van a ayudar o nos van a llevar en una nave o cosas que a veces son más fantasía que realidad, ¿no? Y también nos mencionaba en su clase que los extraterrestres le enseñaban a potencializar los alimentos para cuando no hubiera alguna posibilidad económica de comprar o de sembrar cosas, y tenía un grupo ahí mismo en el Ajusco de sus vecinas, y que era el grupo que a ella le gustaba más porque les enseñabas que si cocinando con amor y poniendo la energía para que aunque fuera verduras o comida muy sencilla, que es lo que ellas tenían para dar a su familia, que pudieran ser nutritivos y sustanciosos, y esa clase ella sentía que era pues muy valiosa porque gente de muy escasos recursos, ¿no? Y acá con nosotros nos compartía cosas también de muy alto nivel que yo sinceramente no entendía, pero tampoco quería entender, ¿no? O sea, si el sistema solar pertenecía a una galaxia de tal y cual, y si había otros mundos y soles y no sé, pues ya, pues sí, qué interesante, pero como eso, como para qué lo aplico. Entonces por eso yo no tenía mucho interés en eso, pero sí me parecía pues bonito, y también nos contaba que en alguna ocasión le habían dicho que iban a mandar como un robot o como un extraterrestre, pero de otra manera. Entonces pues todos pensábamos, pues sí, ¿no? Alguien como un robot, pero le mandaron a una persona, o sea, sí era un extraterrestre, pero en un cuerpo de un humano normal. Me contaba en la ocasión que tuve oportunidad de hablar con usted por teléfono que esa persona era muy característica porque era blanca, creo. Sí, de ojos azules y extremadamente guapo, o sea, era hombre, pudiéramos hasta poder decir que era bonito. Rubio. Rubio, alto, muy el cuerpo muy atlético, muy bien formado. ¿Usted lo vio? No, ella lo describía así, pero como también ella tenía que hacer determinadas cosas y el extraterrestre también, pues a veces salían y la gente que lo veía, sobre todo las muchachas, pues qué guapo muchacho, ¿no? Entonces también había una atracción física de él, o sea, las muchachas inmediatamente se sentían atraídas por él, ¿no? Sin que él tuviera intenciones de enamorar, ni mucho menos, pero quizás su frecuencia vibratoria o algo así las atraía, ¿no? Aparte de esa guapura de esta persona, ¿algún rasgo distintivo en cuanto a su físico, orejas más grandes, etcétera? No,
normal como... Normal. Sí, nunca mencionó que fue. Lo que sí, de estatura era alto. Y ninguna de las personas o alguna de las personas que asistían a esas pláticas, cursos que Cristina daba, la cuestionaban. ¿Usted recuerda que la cuestionaban, que le preguntaran? Pues casi no, porque ella decía que tenía dos personalidades. Y una era María y era muy dulce, como la Virgen María. Pero que Cristina era muy exigente y muy dura en determinadas cosas. Entonces, cuando ella daba la clase era Cristina. Entonces había veces que casi que no interrumpan o esto, ¿no? Pero ya en el trato personal se daba la dualidad. A veces era muy amable, muy cordial. Me mencionó en aquella ocasión que Cristina se fue del Distrito Federal porque le encomendaron una misión. Sí, y esa misión era en el lugar donde ella nació, en su lugar de origen, que era, no recuerdo el nombre. De Guerrero, ¿verdad? De Guerrero, un pueblito de Guerrero, y ahí hicieron un espacio que tenía muchas características de un laboratorio, pero ya no sé qué tipo de laboratorio, porque ahí sí ya había invitado gente con escolaridad de tipo superior, que quizá eran físicos o químicos o cosas así, que en ese sentido, para esa época, yo ya me había casado, ya no tenía yo la facilidad de irla a ver, y ya no, como ella se fue precisamente al estado de Guerrero, ya me era más difícil, también por el trabajo, ¿no? Y las obligaciones. Y ya nada más como con gente que la conocía, nos enteramos, primero que estaban trabajando en Guerrero, y ella pues muy emocionada porque era como poner en práctica algunos planes y planos que le entregaron los extraterrestres, y eso era lo que iban a poder realizar, ¿no? Todas las estructuras y fórmulas que le entregaron, que por supuesto nosotros no entendíamos, ¿no? ¿Y esos planos o fórmulas estaban dirigidas a construir en especial algo? Sí. Lo que pasa es que en ese sentido yo nunca supe específicamente qué era lo que iban a construir. Nada más que si era un laboratorio. Quizás alguna especie de platillo volador o alimentos procesados. Nunca lo mencionó así, pero lo que yo entendí o lo que yo creí que era como que las personas pudiéramos tener un desarrollo físico y mental para tener una comunicación mejor con ellos. Pero tampoco había algo que sí fuera así, ¿no? Entonces, de todas formas, pues yo no tenía así como mucha ilusión de ir a ver a los extraterrestres, sino yo lo que quería era como poder ser más sana y ser autosuficiente, en cuanto a que cuando yo entré en la depresión, que les platiqué, fui a ver a un psiquiatra y primero me dio ansiolíticos y luego me dio antidepresivos. Entonces, como yo no tomaba medicamentos, los medicamentos que me daban me hacían mucho efecto y yo tenía que trabajar. Entonces decía, no, pues es que esto me duerme y a qué horas trabajo, ¿no? O si tengo que manejar y voy drogada, pues tampoco. Entonces yo decidí dejar la terapia con el psiquiatra y buscaba yo cosas que me pudieran ayudar, ¿no? A la salud. ¿En qué momento dejó de
saber de la señora Cristina Leguízamo? Bueno, también tenían ahí en su casa un taller, eran maquiladores de gorras, y tenía un hermano que también había tenido contacto con los extraterrestres, pero por algún motivo su hermano le dijo, ¿sabes qué? Pues yo me voy a ir a Guerrero, y ahí tú como puedas haces las gorras y cumples con la maquila que nos llega, porque con eso vivía. Entonces ella y sus hijos se quedaron solos en esa casa, y al poco tiempo también ellos desaparecieron. Cuando yo regresé ya no estaban en su casa, pero tampoco había algún mensaje de nos fuimos a tal lado o estamos en tal parte, y los teléfonos pues tampoco eran tan fáciles, ¿no? También me imagino que en el lugar donde se fueron no había líneas telefónicas. Pero me mencionó que posteriormente usted se enteró de que el laboratorio se había quemado. Sí, que en algún experimento el laboratorio se quemó, y parece que ahí también ella había muerto en ese accidente. Pero tampoco sé si de verdad fue un accidente o fue algo premeditado. Y a años de distancia, señora Terry, ¿cómo considera a Cristina? ¿Le da a usted autenticidad o piensa que fue un fraude? No, ella en general era muy sincera, porque, por ejemplo, en las clases decía que ella no entendía la sociedad en general, porque no podía creer que una persona que se vestía con un traje, con corbata blanca o clara y un traje con corbata y camisa de vestir, pudiera ser alguien elegante, porque para ella eso pues no era importante, no tenía trascendencia, y sabía que estaba hablando con gente que así se dedicaba a vestirse, ¿no? Como Kenneth Smith y muchos que iban, tal vez a la clase no iban de traje, pero a su trabajo sí. Y había muchas cosas que decía muy sinceramente y muy desde su punto de vista, ¿no? O sea, pues yo creo que las cosas bonitas tienen más que ver con lo natural que con cosas que cuestan mucho dinero, ¿no? Entonces sí era muy sincera en su forma de expresar lo que tenía que entregar, y la verdad yo iba básicamente porque me sentía muy bien. O sea, a lo mejor no aprendía mucho conscientemente, pero salía yo contenta, y además hacía yo un servicio social en cuanto a que llevaba a mi mamá, a mi hermana, a una tía, a Carmen Mora, y yo éramos las personas que cabíamos. Entonces era así como no recuerdo qué día era la clase, si los martes o los miércoles, pero era como nuestro día de aprendizaje y todo, ¿no? Y cada quien pues a su nivel entendía lo que tenía que entender, eso siempre lo explicaba. Cada quien, lo que yo digo, cada quien lo va a entender de diferente manera, porque cada quien a su nivel así va a estar trabajando, ¿no? ¿Hay algún dato adicional, extraordinario que me pudiera comentar, señora Terry? Bueno, escribió un libro que se llama Gracias, Señor. El libro lo traté de buscar, no lo encontré, pero el nombre sí se me vino. Y ese libro me lo entregó ella, manuscrito, pero con muchas faltas de ortografía, con muy mala redacción y todo. Yo había trabajado en Editorial Diana, entonces más o menos sabía que debe haber cierto estilo para escribir un libro, porque ese libro ella lo quería escribir muy por su experiencia, como poder entregarle a las personas lo que ella había vivido con los hermanos mayores. Y ahí es donde cuenta cómo se la llevaron a la nave por primera vez, la recostaron, le revisaron el pelo, lo analizaron,
y ella se preocupaba y les decía que su mamá la andaba buscando y que no se podía retirar por mucho tiempo. Entonces le dijeron, no, pero es que nuestro tiempo es diferente, o sea, el de ustedes es lineal y el nuestro no. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, tú estás en tu casa y nadie notó tu ausencia. Y el libro contaba muchas cosas de su vida en su infancia, cómo creció, cómo parece que también cómo se casó y muchas cosas muy personales. Pero sí, el libro se llama Gracias, Señor. Y me comentó que usted lo corrigió. Y yo corregí el estilo y lo escribí en máquina y se lo presté para que la persona que le ayudara a imprimirlo lo corrigiera nuevamente. Pero ya cuando salió el libro yo me di cuenta que quizá hubo algunas pequeñas correcciones, pero en general quedó como yo lo corregí. Y ella lo revisó y estuvo de acuerdo porque ella fue la que buscó quien lo imprimiera. Yo no supe quién lo imprimió porque también eso costaba un dinero que ella pues, no tenía, ¿no? Tenía que haber ahí un benefactor que ayudara a que se imprimiera el libro. Yo me quedé en ese libro, no sé si escribió otro más. Pues muchísimas gracias, señora Tere Cepeda, nuevamente por habernos recibido aquí en su casa, en su hogar. Bueno, muchas gracias y bueno, un privilegio para mí que ustedes hayan estado en esta, que es su casa, y bueno, que vengan a Tequis, ¿verdad? Que hoy es Pueblo Mágico. Es el mismo de antes, pero sí tiene algo de mágico porque a la gente que viene se va muy contenta y muy relajada, es un pueblo muy tranquilo. Pues nuevamente gracias y hasta pronto, señora Tere.